Y hoy vamos a hablar de un tema de mucha polémica, los diezmos. Los diezmos. Vaya pensando. Y desde luego, aclaro, no voy aquí a sentar una doctrina, ni voy a hacer cátedra, ni voy a decir es que aquí los que piensan en este sentido sí tienen la verdad y los que están acá no tienen la verdad y es que no estudian y es que no conocen y entonces se van a condenar y una cantidad de especulaciones. No, yo quiero en este tema simplemente decir que hay dos posiciones muy opuestas y hay una central que considero que es la que debemos nosotros tener delante de Dios, reitero, en conciencia y con la guía del Espíritu Santo. Vamos a mirar algunos, como organizado, algunos 3 o 4 aspectos que vamos a tratar. En primer lugar, vamos a hacer una parte de un análisis general de lo que es el diezmo. En segundo lugar, vamos a analizar al profeta que de forma específica y que es el texto que casi en todos los domingos se predica, que es Malaquías 3:10. Vamos a hacer alguna referencia de los temas de los que habló Malaquías, porque les adelanto, Malaquías habló de unos temas más importantes que inclusive del diezmo. Sin embargo, se enseña más lo del diezmo que los otros temas que ahora les voy a indicar, que son muy importantes para nuestra vida de creyentes en el Evangelio y ante todo para la salvación, para que nuestros nombres estén inscritos en el reino de los cielos. Y en un cuarto punto vamos a hablar de lo que realmente es el diezmo en el Antiguo Testamento. Vamos a hacer alguna enumeración de los textos que utilizan los que están de acuerdo en que el diezmo es vigente y que hay que cumplirlo. Y también vamos a tomar toda una serie de textos de los que están indicando de que realmente el diezmo ya no es vigente y ya podemos hablar de un término que lo sustituye, lo reemplaza, llamémoslo así, que es la ofrenda. Entonces ahí vamos a ver también esa parte, ¿no? Entonces reitero, todos esos temas son los que quiero exponer en este tiempo que hay para compartir con usted. Vamos a empezar a hablar una de las partes de las generalidades. Es muy importante entender. Mire, cuando se hace estudio sobre las Sagradas Escrituras, hay que tener en mente que hay un personaje central de la Biblia, que es Jesucristo. No hay otro personaje. Es Jesucristo. Y que cuando analizamos un documento, una porción de las Sagradas Escrituras, siempre tenemos que entenderla desde la perspectiva de Jesucristo como Señor y Salvador. Si usted interpreta un texto, de pronto acogiendo alguna rama de la ciencia, como sería el humanismo o la economía, o la psicología, o la medicina, o el derecho, pues lo más seguro es que usted va a enfocar ese texto de la Biblia de acuerdo a lo que tú tienes en tu mente racional, de acuerdo a tus argumentos, de acuerdo a tus posiciones filosóficas o sociales, es decir, de acuerdo a tu conocimiento. Pero si tú lees un texto siempre que en tu mente está precisamente que es a Cristo y que todo texto que se lee y se comparte y se explica y se enseña debe ser a la luz de Cristo, las cosas van a cambiar. Esa es una primera idea. Segundo, a través de toda la historia, y no solamente en el Nuevo Testamento, sino desde el Antiguo Testamento, habían diversidad de posiciones sobre el diezmo. Si usted estudia la historia del diezmo, de las ofrendas, de las primicias,
En el Antiguo Testamento, que es muy extensa, esa parte histórica, usted va a entender por qué se instituyó el diezmo. Inclusive por qué antes de instituirse el diezmo como ley o como ordenanza o mandamiento, había ya un personaje que había diezmado, que fue el caso de Melquisedec. Entonces tú vas a entender por qué después viene en la época de Moisés la institucionalización del diezmo para el pueblo de Israel, o para el pueblo de Israel. Ese es un punto también que deben tener en cuenta. Tercero, nosotros tal vez por nuestra formación racional, por nuestra percepción subjetiva y por nuestra experiencia, utilizamos para interpretar un texto mucho argumento filosófico, mucho argumento racional. Y utilizamos muchas veces la lógica en muchos términos. Digamos que por lógica a veces interpretamos textos bíblicos y aquí no hay aplicación a eso, ni la correlación, ni la lógica, ni los racionamientos, y menos los argumentos filosóficos con fundamento de pronto en alguna ciencia humana, la política, la empresa, la psicología, la sociología, el desarrollo de una institución. Entonces de pronto ahí es donde podemos desviarnos. Digo, no es que esté mal y de pronto no es que en las Sagradas Escrituras no hayan principios sobre la economía o sobre la parte del manejo empresarial, porque por eso está la mayordomía, que estudiamos como una área o una materia. Cuando se estudia teología, es muy importante estudiar mayordomía. Yo estudié durante un año la mayordomía. Entonces, ese es el tercer punto que quiero que tengan en cuenta para podernos orientar un poco sobre lo que les voy a indicar. Decía anteriormente, este ya es como el segundo punto de los que había propuesto, hice una introducción, luego ahora voy con un segundo punto, porque vamos en secuencia en el estudio de los libros proféticos. Y el próximo viernes vamos a hablar sobre el perfil de Malaquías. Y Malaquías lo conocemos como el último profeta del canon de la Torá o del Tanakh o del Antiguo Testamento. Es el último profeta, ¿no? Claro, no se vayan a confundir, porque muchos dicen que el último profeta del Antiguo Testamento fue Juan el Bautista. Y bueno, pero es un tema que es aparte para otra explicación. Pero lo que quiero que tengan en cuenta es que Malaquías fue el último profeta que escribió el último libro de la Biblia. Eso es muy importante. Y quiero que tengan en cuenta una serie de temas que trata Malaquías. Malaquías trata toda una serie de temas muy importantes. Pero ¿sabe qué, amigo? El único que más se estudia y más se predica y más se reitera y a veces se explica mal es Malaquías 3:10, que es el de los diezmos. Pero Malaquías no solamente habló de los diezmos. Malaquías habló, pongan cuidado amigos, de todos los temas esenciales como doctrina y como teología de la que habló Malaquías y que a veces no la enseñamos. En primer lugar, Malaquías es un abanderado de hablar de la soberanía de Dios. Es decir, Dios hace lo que le place porque es un Dios perfecto. Y como es un Dios perfecto, todas las cosas que Él hace en su santa voluntad son perfectas. Por eso Él es soberano. Nosotros no somos soberanos y menos somos perfectos, somos muy imperfectos. Esa doctrina a veces casi no se estudia y Malaquías habla muy bien de la doctrina de la elección. Otro tema que habla Malaquías es la importancia de la pureza. Claro, le habló de la pureza de los sacerdotes en esa época, pero nosotros retomámosla para hoy. Nosotros tenemos que ser puros realmente delante de Dios.
Tenemos que tener una mente limpia, no llena de pecaminosidades y cosas horribles. Tenemos que tener un corazón puro, un corazón que realmente ame a Dios sobre todas las cosas y al prójimo. Pero tiene que haber, digamos, limpieza, pureza de mente, pureza de corazón. Tiene que haber limpio. Entonces, Malaquías habló sobre la pureza del sacerdocio, especialmente hoy, la pureza que tenemos nosotros, los miembros de una iglesia, los que formamos parte de la iglesia local o de la iglesia universal, o de los que tomamos las Santas Escrituras para enseñarlas. Si nosotros estamos en pecado, en contumacia, reiterativo, no, eso hay que acabarlo. Y eso era lo que predicaba Malaquías. Fíjese la importancia que predicaba Malaquías. No era solamente sobre el diezmo. Mire otra cosa que enseñó Malaquías, o que está dentro del libro de Malaquías, es la restauración del pueblo de Israel. A veces se mira solamente que la restauración del pueblo de Israel era construir el templo, construir la ciudad, construir las murallas, y luego mucho más adelante, entonces en 1948, la restauración del pueblo de Israel, ya porque está el Estado de Israel, y entonces ese es el pueblo de Israel. No, eso es diferencias. Ya eso lo expliqué en 8 programas, que se llamó Estado de Israel y Pueblo de Israel. Ahí está todo ese material en las plataformas de YouTube y de Facebook de Fuego AM. Otra cosa importante que predicó Malaquías fue la justicia y la misericordia. Y mire que esos temas casi no se enseñan de Malaquías. No se dicen, miren, hoy vamos a estudiar cómo Malaquías, el último profeta, el que cerró el canon de arrendamiento, habló de la justicia de Dios y de la misericordia. No, como que no. Eso como que es para otro día. Y no, eso es lo que hay que enseñar siempre. Miremos algunos aspectos ya, digamos, teológicos de Malaquías, ¿no? Importante, teológico, la relación con Dios, es decir, Dios relacionado con su pueblo. Hoy, la relación que hay de nosotros, miembros de la iglesia, con Cristo como cuerpo de Cristo. Tiene que haber una relación íntima. Tiene que haber una relación realmente de tener nosotros la mente de Cristo. Hay otra que es hablar de la naturaleza de Dios. Mire que Malaquías habla, cuando se habla de la naturaleza de Dios, es hablar de toda la naturaleza del Padre Creador. La omnisciencia, la omnipresencia, la omnipotencia, el amor, la justicia, la misericordia, la gracia, toda esa cantidad de atributos que son de Dios, y esos los hizo referencia en Malaquías. Muy importante, la condición humana. La condición humana. Aquí vamos a ver si hacemos un programa de un título que les va a causar tremendamente. Y de pronto se van a poner bravos hasta conmigo. La depravación total del hombre. Si no estoy mal, tal vez el jueves vamos a hablar sobre ese tema con un pastor invitado que tengo para hablar de la depravación del hombre. Y esto fue lo que habló Malaquías. Y lo practicaron los primeros, los apóstoles, los padres de la iglesia. En el siglo IV se olvidó y lo vuelven a recuperar, la depravación total del hombre, en la época de la Reforma. Hoy, como que cuando uno enseña esa parte, como que no gusta, no cae bien, ¿no? Hay otros aspectos fundamentales de Malaquías. El uso del diálogo, importante en la convivencia y sobre todo en estos temas que son bastante polarizados. Entonces unos dicen, sí, el diezmo es vigente y miren, aquí están los versículos y mire por acá. Y el otro dice, no, mire que ya no, porque ahorita es la ofrenda. Entonces entre ellos o el uno o el otro empieza a decir, no, ¿sabe qué? Lo que pasa es que usted no estudia, lo que pasa es que usted es un ignorante, lo que pasa es que usted tiene tal cosa, lo que pasa es que no sé qué. Empiezan en una descalificación tremenda. Eso no puede pasar entre hermanos. Eso no puede pasar entre un creyente que sigue firme en el Evangelio. Bueno,
Podrá uno decir, bueno, hermano, con todo respeto, yo he estudiado las Sagradas Escrituras, yo pienso de esta manera, creo que es esto, como que el poder del Espíritu Santo que está en mi vida, como que me dice que es esto, hermano. Oye, qué agradable poder hablar así con una persona. Y el otro dice, mira, hermano, yo también veo que toda la contextualización en el Antiguo Testamento, de toda esta cantidad de versículos, me dan a entender que solamente era para el Antiguo Testamento, o que ya en el Nuevo Testamento no, pero un diálogo de hermanos para glorificar el nombre de Dios, para agradar a Dios. Pero nosotros vemos continuamente una descalificación tremenda y cada uno diciendo, es que yo sí tengo la verdad, es que yo sí estudio. No, nadie, ¿cómo es que dijo Pablo? No hay ni un hombre solo bueno, no hay ni uno bueno. Entonces nadie tiene la verdad, solamente Dios por medio de Cristo. Eso es importante. También hay que tener en cuenta que las características literarias del caso de Malaquía es un lenguaje de un hebreo muy bien manejado en lo que es la poesía hebrea, en lo que son las metáforas, las alegorías, lo que son los símiles, las hipérboles. Todo eso hay que mirarlo. Y por último, digamos que en el caso de Malaquías hace referencia mucho precisamente al Nuevo Testamento, o sea, a la venida del Mesías, en su primera venida y en su segunda venida. Quería decirles esto como ilustración, amigo, que Malaquías no solamente es 3 días. Malaquías tiene toda esta cantidad de doctrinas que son las que tenemos que también estudiar. Y es el profeta que cierra el canon del Antiguo Testamento, y por eso es que a Malaquías hay que estudiarlo en su integridad. Por eso yo al comienzo decía que cuando uno va a estudiar las Sagradas Escrituras, lo primero que uno tiene es que orar, leer varias veces los versículos, no importa que dure 2 o 3 horas, como a mí me pasa a veces en las mañanas, desde las 2 de la mañana hasta las 5, un solo versículo, y mire por allí, y mire por allá, y mire el verbo, cómo está, y lo que es la sintaxis, la fonética, y la gramática, y todo eso. Ese es el examen que uno tiene que hacer de esa manera para entender las Sagradas Escrituras. Bueno, vamos ahora a pasar a otro punto, antes de la pausa, que dijimos que es la parte de lo que podríamos decir todos los textos bíblicos que están en el Antiguo Testamento, que son los que los estudiosos, los predicadores, los pastores, los maestros, los líderes enseñan realmente para defender que el diezmo está vigente. Esta es la primera posición. Hay mucha gente, muchas denominaciones que dicen el diezmo está vigente. Bueno, pues ellos han sustentado de que el diezmo está vigente en versículos y en capítulos completos que hablan realmente del diezmo. Por ejemplo, estos versículos los voy a enumerar porque hablan en generalidad del diezmo, pero no voy a examinarlos porque son muchos. Está Levítico 27:30, está Números 18:26, y está Deuteronomio 14:24, y está Segunda de Crónicas 31:5 y Malaquías 3:10, que son los versículos en donde los que defienden que el diezmo está vigente interpretan todos estos versículos y argumentan. Y entonces cuando uno escucha una exposición argumentativa de todos estos versículos, pues uno puede decir, oye, ¿en verdad? Es posible que entonces el diezmo sí está vigente. Entonces, esas son de las cosas, pero con argumentos. Pero ya yendo un poquito como más digamos, a la parte un poquito
más específica. Miren ustedes en Génesis 28, 18, 22. No voy a leer todo porque no alcanzo, pero hay una parte donde dice, y esta piedra que he puesto por señal será casa de oración. Esto era lo que exclamaba allá en Betel Jacob. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Entonces dicen, miren, se fija que Jacob, antes de instituir la ley, y antes estaba Malaquías que diezmaron, y uno dice, sí, ¿verdad? Bueno, hay que estudiar esos textos. Levítico 27:30, en su parte final dice, del fruto de los árboles de Jehová es decir, están dedicadas los frutos de los árboles al Señor. ¿Y cuáles son los frutos de los árboles? Los que tenían que diezmar en esa época, que era precisamente con los frutos de las cosechas. Entonces en Levítico 27:30 dicen, miren, ahí está. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles de Jehová, es esas cosas dedicadas al Señor, a Jehová. Entonces mire que los que predican todo esto van argumentando, y uno dice, sí, a Génesis 14:20, otro versículo dice, bendito sea el Dios Altísimo, que entregó sus enemigos en su mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿Sabe quién hizo esto? Abraham, a Melquisedec, sumo sacerdote y rey de Salem. Entonces, aquí vamos ahondando en muchos versículos que hablan. Génesis 28:22 dice, y esta piedra es la misma que leí anteriormente. Y está la de Malaquías. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abrirá las ventanas de los cielos, y permanecerá sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Esto se lo saben ustedes, amigos, de memoria. Entonces, estos versículos hablan mucho de los diezmos. Recordemos que estamos en el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, cuando uno habla con una persona que creen los diezmos, dicen, miren, aquí están los argumentos de los versículos. Cuando usted tenga una charla, yo he tenido con muchos pastores charlas sobre esto, y es ameno, porque uno dice, mire, pastor, pero es que tal cosa. Y entonces le dice, no, mira, Juan, entienda que es que tal cosa. Y digo, no, bueno, sí, pero es que de acuerdo a la ley, y de acuerdo al periodo bíblico, y de acuerdo al... Bueno, todo eso se vuelve una charla bonita. Pero ni él me dice, Juan, lo que pasa es que usted es un ignorante, o ni yo tampoco le digo, no, mira, usted está equivocado, usted no sabe interpretar los textos. No, eso es lo que hay que evitar, porque ya expusimos parte de los versículos. Ahorita, después de la pausa, les voy a enumerar otros. ¿Con qué fin hago esto? Con que los que defienden el diezmo que está vigente hacen referencia, porque han estudiado, porque han analizado, han interpretado, han hecho todo un trabajo de exégesis y dicen, el diezmo está vigente. Y está bien, y está bien. Yo no puedo entrar a discutir, ni más faltaba tratar mal a un hermano que de pronto yo tenga otra posición. No, le digo, está bien, voy a estudiarlos. Eso es lo que debemos hacer. Vamos a hacer aquí ahora una aclaración, es explicativa, en el sentido de que las personas que optan por la posición que el diezmo ya no está vigente, y que si el diezmo está vigente es para el pueblo judío y no para el pueblo que forma la iglesia de Dios, es donde vienen otra serie, hermanos, de situaciones bien difíciles de poder sortear. Son bien difíciles. Porque ahí hay como unas 3 doctrinas en las que los que defienden el diezmo en el Nuevo Testamento indican, una, que nosotros, la iglesia, es el nuevo Israel, y que en consecuencia
debemos nosotros diezmar? Una doctrina muy explicativa, muy interesante de estudiarla. No la voy a explicar, solamente le estoy indicando de que hay esa posición doctrinal, teológica, de los que defienden el diezmo. Segunda posición es que nosotros somos adoptados al pueblo de Israel. Es decir, nosotros somos los pámpanos, las ramas, los sarmientos, como hablan algunas versiones, y que la iglesia está adoptada, incrustada. Esa es otra doctrina que esgrimen para decir de que el diezmo es vigente. Otra posición de la que habla es cuando Jesús confronta a los fariseos y les dice, hipócritas, que diezman en la canela, en el eneldo, el comino, y se apartan de la misericordia, de la justicia. Entonces, dicen ellos, aquí Jesús está hablando del diezmo. Esa es la posición de todos los que creen en el diezmo. Vamos a ir a avanzar para mirar la posición de los que dicen que ya el diezmo no es vigente. Hay alguna posición, y esta la tomé de Berkeley, un tratadista bien interesante, dice, después de la muerte de Jesucristo se cumplió la ley. En el Nuevo Testamento en ninguna parte ordena o incluso recomienda que los cristianos se sometan a un sistema de diezmar, porque es parte del pueblo de Israel y se convierte en un legalismo. Esto no lo digo yo, lo dice Berkeley. En el Nuevo Testamento, dice, sigue diciendo Berkeley, en el Nuevo Testamento en ninguna parte se designa un porcentaje de los ingresos que una persona debe apartar, sino que solo dice que las ofrendas deben ser según haya en su corazón, según haya prosperado, según lo tenga en su corazón. Y sigue diciendo, algunos en las iglesias cristianas han tomado la cifra del 10% del diezmo del Antiguo Testamento y la han aplicado como un mínimo recomendado para los cristianos en las ofrendas. Amigo oyente, aquí hay muchos textos que precisamente hablan sobre la parte no del diezmo, sino de la ofrenda. Es decir, en el léxico, en el texto, en toda la literatura del Nuevo Testamento, salvo este versículo que les indiqué anteriormente, que es de Mateo 23:23, donde dice, ay de vosotros, hipócritas, escribas, fariseos, hipócritas, porque diezman la menta, el eneldo del camino, y se olvidan de la misericordia y de la justicia. Entonces aquí ese texto es muy claro, y al aplicarlo para que el diezmo está vigente, no veo yo que realmente haya una conexidad. También se habla, por ejemplo, de versículos muy importantes. Voy a mirar acá, como es el caso de Lucas 21:4, en donde se habla de la viuda. Recuerda que llevó 2 blancas, eran 2 moneditas chiquiticas que no tenían mayor valor, y la enseñanza era precisamente del Señor de que todos habían dado de lo que les sobraba, y la viejita, la viuda, que no tenía sino sus 2 moneditas, dio lo único que tenía. Ese era el ejemplo de enseñanza de Jesús para indicar de que en el Nuevo Testamento, para otro sector, dice, ya no hay diezmo. Lo que hay es un deber y una obligación de dar las ofrendas, Pero sigamos con otros textos. Por ejemplo, también acá, es que hay muchos. En 2 Corintios 9:6-7 dice, el que siembra escasamente cosecha. Esto lo han tomado como para argumentar de que si yo no diezmo, entonces no tengo dinero. Esa es la posición que los que creen que sí es el diezmo lo toman y que hay que diezmar. Los que no dicen no, aquí simplemente el que está diciendo es que si tú no predicas el evangelio, tú no evangelizas, tú no llevas personas a tu familia a los pies de Dios, pues está
prácticamente sembrando nada, no cosechará fruto. Esa es la interpretación de acuerdo a unos, pero no es del diezmo. Bueno, aquí está también en 1 Corintios 16:2, la parte A dice, guarden algún dinero conforme a sus ingresos. Eso lo dice 1 Corintios 16 en la parte 2. Guarden algún dinero conforme a sus ingresos. Fíjese que aquí no se habla de diezmo. Estoy tomando todos los versículos que hablan del diezmo. Lucas 6:38 habla, den y se les dará, se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante. Los que defienden el diezmo dicen que eso se refiere al diezmo. El texto no lo dice así. El texto, según el Evangelio de Lucas, que es un registro de palabras de Jesús, indican realmente es que nuestro corazón tiene que estar lleno de amor para poder ser luz en el mundo y poder llevar a muchas personas a los pies de Cristo. Y que todo eso en el regazo nuestro se llenará de gozo nuestro corazón y se llenará precisamente de agradable a Dios porque estamos precisamente echando esa medida, dando lo que Dios nos ha dado de por gracia, que es la palabra de Dios, para poder llevar a mucha gente a los pies, a la salvación. Dicen los que dicen que el diezmo no existe, dicen ese es un texto que nada tiene que ver. Pero hay otros, la posición de los que diezman dicen que sí. 2 Corintios 9:7, cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni con necedad, porque Dios ama al dador alegre. Fíjese que aquí no se habla de diezmo, se habla de que hay que dar, hay que dar. Hay que llevar ofrendas, pero hay que hacerlo con alegría, no hay que hacerlo con tristeza, no hay que hacerlo con dolor, hay que hacerlo con amor. Y eso es lo que habla ese texto. Miremos otro texto por acá, 2 Corintios 9, 10, 11, en la parte última dice, la generosidad de ustedes amigos que han nacido en Cristo, resulta en acciones de dar gracias a Dios. Cuando tú llevas una ofrenda, tú agradas a Dios. Estás defendiendo y apoyando el ministerio de evangelización. Pero estos textos no hablan de diezmo. Efesios 5, 1, 2 dice en la parte última, se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio. Aquí yo he escuchado algunas disertaciones que dicen que es el sacrificio de la ofrenda, que es llevar dinero. No, aquí se hace referencia al sacrificio que Dios dio en la cruz para salvarnos, para redimirnos, para llevarnos a los pies de Cristo. Hay otro texto acá, Filipenses 4, 18, dice, es una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado, pero no es dinero solamente. No es lo material, es lo espiritual, lo que agrada a Dios, lo que realmente nos llena nuestro corazón de poder decir, traigo mis ofrendas. Mire, vamos aquí en Hechos 11, 27, 30, en la parte, dice acá, entonces decidieron que cada uno de los discípulos, según sus recursos, recaudaran y dieran a los hermanos, de acuerdo a sus recursos. No habla de ningún porcentaje. Bueno, vamos más adelante, Hechos 4, 32, 35. Ese es un texto que también habla bastante de lo que se indicaba, que quienes poseían casas o terrenos los vendían, llevaban el dinero de las ventas y lo entregaban a los apóstoles para que se distribuyera entre cada uno de seguridad. Aquí no habla del diezmo, pero habla de que si alguien quiere en su generosidad entregar un bien inmueble, un apartamento, un lote, una casa, un carro, algo, pues que lo lleve. Eso es lo que él siente en su corazón y esa es la ofrenda, pero no es el diezmo. Mateo 5, 23, 34. A ver, Mateo 8, mejor 2, 4, habla. Y dice, les dijo Jesús, solo ve, preséntate al sacerdote y lleva la ofrenda que ordenó Moisés. Recuerda que acá el Señor sanó a un enfermo, si no estoy mal era un paralítico, y le dice, mire, no le cuente a nadie. Váyase al templo, llame allá al sacerdote y dígale, aquí está mi ofrenda para agradar a Dios. Se habla de ofrendas. En 2 Corintios 8, 7 dice, en dedicación y en su amor hacia nosotros, procuren también sobresalir
en esta gracia de dar. Dar, aquí no se habla de diezmo, habla de dar. Seguimos, es que hay muchos versículos que hablan y es importante contextualizarlos. Dice acá, hay una pregunta que Marcos 12, 13, 17 se hace. ¿Está permitido pagar impuestos al César? Eso ya lo sabemos, que el Señor dijo, lo de Dios a Dios, lo al César al César. Este es un versículo que también a veces se ha extendido en su interpretación. Marcos 12, 13, 17. Y mire lo que dice Berkeley. Dice, esta es una serie de versículos considerados en donde nos dan a entender que en el Nuevo Testamento lo que se habla es de ofrenda. No es mío, eso es de Berkeley. Y bueno, sigue dando otra serie de interpretaciones. Como el tiempo está siguiendo, hay algunas preguntas. Por ejemplo, aquí una hermana nos dice, muy buenas tardes, hermano Juan, una pregunta, la Biblia dice que los ladrones no heredarán el reino de Dios, y en las iglesias se predica que el creyente que no diezme es un ladrón. La pregunta es, si un creyente no diezma, ¿se va al infierno por ser ladrón? Bueno, era lo que estábamos explicando. Y esta pregunta, gracias hermana, porque me da paso para explicar. Por aquí veo otra pregunta que también está muy bien, la voy a para poder explicar ya en esta última parte, es en Facebook, no, en YouTube. Aquí una hermana nos dice, a ver aquí dónde está, bueno, se me fue de acá en YouTube. Nos dice la hermana acá que Luz Estela dice, en el Antiguo Testamento Dios le pidió las primicias del trabajo que desempeñaba Abel y Caín. Bueno, o sea, las primicias. Bueno, aquí está lo que quiero compartir con ustedes, amigo. Estas dos posiciones, la doctrina y la teología, las definen como doctrinas o teologías accesorias, es decir, no son importantes. ¿Importantes para qué? Para la salvación. Pero sí son importantes en poder apoyar la obra de la evangelización. Creo que con esto estoy respondiendo a estas dos preguntas. No se habla realmente que una persona se le diga que si no diezma se va a condenar. Me parece que estas son de las fallas más bien que cometemos, no tanto en defender una posición, sino en de pronto enseñar cosas que no están en la Biblia. Lo grave de todas estas discusiones, además de confrontaciones, de descalificaciones, de irrespetos, de falta de amor, que lleva a la división, que lleva a una cantidad de esos por estar polarizados, es precisamente el que se ha escuchado, no en todos los púlpitos ni por todos los predicadores, por algunos. Y se ha dicho lo siguiente, yo recogí esto de muchas predicaciones y de algunos estudios, aquí están. Se le dice desde el púlpito, por algunos, no todos, que si no diezma no pertenece a la iglesia. Tremendo. Eso no lo dice la Biblia. Peor, que si no diezma, no puede pertenecer a esa iglesia y tiene que irse. Tremendo. Otro tremendo, que si no diezma, se va a condenar, que es la pregunta que hacen las dos hermanas. Y esto no es bíblico. ¿Quiénes somos nosotros para decirle a un hermano o una hermana que si no diezma se va a condenar? ¿Quién tiene esa autoridad? Así defendamos alguna de las dos posiciones. Algo peor también es que el diezmo o la predicación del diezmo de Malaquías
3 días se toma como una obligatoriedad. Y yo creo que por los versículos que leímos en el Nuevo Testamento y por algunas enseñanzas o referencias que nos dio mal Berkeley, pues sabemos que nosotros no podemos decir que si alguien no diezma, se condena. Muy difícil. ¿Sabe qué es, amigo oyente? El diezmo u ofrendar, si es bíblico, si no es bíblico, que sí es bíblico desde luego el diezmo, porque está en el Antiguo Testamento, y es bíblico porque la ofrenda está en el Nuevo Testamento. El problema de esto en el mundo entero y a través de la historia es lo siguiente. Póngale el nombre hermano o hermana el que usted quiera. Póngale diezmo, póngale ofrenda, póngale donación, póngale auxilio, póngale ayuda, póngale un apoyo, póngale el producto de su corazón generoso, póngale el nombre que sea. Pero sí, todos estamos en el deber de apoyar la obra evangelística. Esa es una norma. Y eso lo enseña el Nuevo Testamento. Y lo enseñan Jesús y los apóstoles y lo enseñó Pablo. Póngale el nombre que sea. Por el porcentaje. Si no puede dar el 10%, bueno, lo que Dios ponga en su corazón, decía Pablo en la segunda carta a los Corintios. Lo que Dios ponga en su corazón. Pero lleve la ofrenda. O lleve, si usted le llama diezmo, llévelo. Póngale ese nombre. Pero no podemos nosotros sentarnos en una parte nominal de nombre para descalificar a unos, calificar a otros o descalificar a los que no están de acuerdo conmigo con el diezmo o con el no diezmo. Porque eso sí es pecado de verdad. Yo podría sentir en mi corazón, y lo digo, que más bien estas personas que descalifican y tratan mal a los otros porque no diezman y dicen que se van a condenar porque no diezman, yo creo que sí tienen que arrepentirse delante de Dios, porque eso no lo dice las Sagradas Escrituras. Y reitero, hermano, hermana, ponga el nombre que sea, pero eso sí, apoyemos la obra evangelística. Si tú te reúnes en tu denominación, lleve su ofrenda. Más del 10%, menos del 10%, lleve su ofrenda. Eso sí hay que hacerlo. Lo malo, y es lo terrible, y lo voy a decir porque lo digo con hechos históricos, es que algún sector, no todos por fortuna, por gracia de Dios, reciben las ofrendas o las donaciones o los diezmos o las ayudas o como usted le llame el producto de su trabajo en generosidad para Dios, los llevan y con eso, voy a decir algo duro, perdónenme pastores, no todos, pero algunos, es para el núcleo familiar o para sus amigos en la familia. O para comprar terrenos. Yo sé de unos pastores que tienen terrenos aquí en Colombia, y terrenos grandes, tienen hasta caballerizas. Y en Estados Unidos no se diga, tienen aviones, tienen fincas. Aquí hay unos pastores que tienen mansiones en Miami y en Estados Unidos de más de 10.000 millones de pesos colombianos. Eso es lo que está mal. Entonces nosotros discutiendo que porque sí el diezmo, si es vigente, si no está vigente, y no miramos en que realmente el problema es cuando se recauda la ofrenda, el diezmo, la donación, lo que se da, y no se invierte en la evangelización. Ahí es donde está el problema, mi amado hermano. Reitero, póngale el nombre que usted quiera, pero lleve su ofrenda a donde usted se congregue. Apoye este gran ministerio de Fuego AM, que toda la enseñanza que hay 24/7 llega al corazón de mucha gente en el mundo y llegan a los pies de Cristo. Por eso apoyen con su ofrenda o con el nombre que usted a bien tenga en su corazón, en su conciencia. Póngale el nombre que sea, pero dé su ofrenda.
Y administremos bien quienes tienen los cargos de la mayordomía, de administrar las ofrendas o los diezmos o las donaciones o los beneficios o las ayudas. Adminístrelas, como decía mi abuelita, al centavo, pero que todo sea para crecer la obra de la evangelización en el mundo, para que muchos lleguen a los pies de Cristo y no se pierdan. Amigo, no discutamos más si el diezmo está vigente o no está vigente. Coloquemos esta despertar de que les he compartido con ustedes, examínenlo a raíz de las Sagradas Escrituras, pero sí hay que apoyar la obra evangelística. Pero no se pongan a discutir, porque eso no es buen testimonio. Y todo el recaudo de la ofrenda, del diezmo que llega al alfolí, administrelo con sabiduría, con celo y con temor y temblor delante de Dios para la obra evangelística, que de eso es que se debe hablar. Póngale el nombre que quiera, pero ayude a la evangelización en el mundo. Doctor Juan, Dios lo bendiga, le habla Alfredo de Bosa. Le doy gracias a Dios primeramente y a usted por este título y por esta enseñanza tan bonita. Dios lo bendiga. Gracias al hermano, es nuestro deber. Reitero, hay que apoyar a las misiones evangelísticas, a este ministerio radial Fuego AM, porque en verdad llega y lleva el evangelio a todo el mundo. Y paremos esas discusiones de que sí el diezmo, y que no el diezmo, que la ofrenda, que no la ofrenda, que Melquisedec, que Noé, que no. Dejemos esas, que son sutilezas, vanas filosofías, como lo dijo Pablo. Agradecemos a todas las personas que estuvieron conectadas. Gracias por la sintonía, hágale saber este audio, espero que sea de edificación. Examinemos todos los versículos que yo les indiqué y todos los que hay en las Sagradas Escrituras. Gracias a Lorena en el Control Master y desde luego les habló Juan de Jesús Sánchez en el Impulso. Gracias a la comunicación y al hermano por su observación. Bendiciones para todos.